Muy buenas noches a todos ustedes. Ya está. Ok, bien. Entonces, continuamos con el capítulo número 4. Sí. Si no tiene alguien alguna duda de lo que hemos visto anteriormente. Capítulo 4. Las ilusiones del ego. Introducción. La Biblia dice que si un hermano te pide que camines con él una milla, que le acompañes dos. Ciertamente no sugiere que le retrases en su viaje. Tu dedicación a un hermano no puede tampoco retrasarte a ti. ¿Bien? Entonces, sí, acompáñale, pero si ves que te estás retrasando tú, pues entonces le dices, con permiso, entonces, ahí nos vemos. Dice, solo puede conducir a un progreso mutuo. El resultado de una dedicación genuina es la inspiración. ¿Sí? El resultado de una dedicación genuina es la inspiración, palabra que, si se entiende correctamente, es lo opuesto a la fatiga. Entonces, cuando nosotros estamos actuando desde la inspiración, entonces estamos actuando desde nuestra energía de poder. Una vez, por ejemplo, que digamos que ya no estamos dedicados o tan dedicados, pues entonces es cuando nosotros entramos precisamente en este estado de recuperación, de vagotonía, para entonces pues reparar nuestro cuerpo, ¿sí? Obviamente esto es necesario, pero no puedo estar fatigado todo el día, ¿sí? Ni todos los días además. Estar fatigado es estar desanimado, mas estar inspirado es estar en el espíritu. Ser egocéntrico es estar desanimado, mas estar centrado en sí mismo es en el buen sentido de la expresión, es estar inspirado o en el espíritu. Los verdaderamente inspirados están iluminados y no pueden morar en las tinieblas. Puedes hablar desde el espíritu o desde el ego, según elijas. Si hablas desde el espíritu, es que has decidido acatar las palabras, detente y reconoce que yo soy Dios. Estas son palabras inspiradas porque reflejan conocimiento. Si hablas desde el ego, reg- eh, si hablas desde el ego, estás renegando del conocimiento en vez de ratificándolo y por lo tanto estás desanimándote. Digo, y luego que hay o que habemos muchas personas que luego nos desanimamos por diferentes situaciones. A veces no nos salen las cosas tal como nosotros queremos, tal como nosotros esperamos. Y aquí es donde comenzamos precisamente a perder la fe, a perder precisamente la certeza de que estamos siendo ayudados, de que estamos siendo escuchados o incluso observados, ¿sí? Entonces, nos es como más fácil creer eh, en la falta de fe y nos es muchísimo más fácil porque es lo que normalmente nosotros conocemos. A veces renunciando a nuestros sueños, a veces renunciando a nuestras metas y entonces viene prácticamente este desánimo. Ahora ya todo parece gris, todo parece complicado, difícil, porque no tenemos precisamente como esa confianza, esa fe, ¿sí? La fe. O sea, les he comentado, por ejemplo, que la fe es como plantar precisamente una semilla y esperar a que esa semilla brote y eventualmente dé un fruto, ¿sí? Tiene que entrar precisamente en este proceso, pero yo tengo fe. La falta de fe nos juega pues estos malos ratos, porque cuando no estoy precisamente obteniendo los resultados, entonces simplemente comienzo a escarbar y escarbar y escarbar, hasta nuevamente encontrar la semilla para ver si esta semilla ya ha germinado o está comenzando a germinar. Y entonces la vuelvo a enterrar. Pero en este proceso de enterrar y desenterrar la semilla, pues entonces simplemente la semilla muere. ¿Por qué? No tuve fe. Entonces, así como esto, nosotros
tenemos muchísimas cosas en nuestra vida. Todo hace falta, todo acerca de una necesidad. Planto, por ejemplo, una semilla y en lugar precisamente de entrar yo mismo en este proceso, pues entonces sugiero que se me den las cosas de la noche a la mañana. Me falta la paciencia. Entramos precisamente como en esta desesperación. Pienso, por ejemplo, que las cosas simplemente no se me están dando. Me encuentro a la ansiedad y entonces esta hace con mi mente de las suyas. No veo como un futuro prometedor, simplemente veo más conflictos, más problemas. Ahora eso lo que yo necesitaba, o esa fruta, o ese resultado que yo necesitaba de este proyecto, simplemente no aparece. Y para mi sorpresa, digo, como he desenterrado la semilla, pues no va a aparecer, ¿sí? No va a aparecer precisamente el resultado o el fruto. Y aquí, pues prácticamente vuelvo. Vuelvo a perder la fe, vuelvo a perder la certeza, vuelvo a perder mi poder. Ahora estoy desanimado. ¿Qué más sigue? Volverlo a intentar. Después de 10 veces, bueno, después de 10 veces que has desenterrado las semillas, pues entonces hay que volverlo a intentar, siendo resiliente, tratando, por ejemplo, de identificar las diferentes situaciones que yo he ocasionado para que o en las cuales yo he intervenido para que este proceso simplemente no tenga el resultado que yo esperaba. ¿Sí? Todo tiene, absolutamente, todo tiene mayor poder sobre mí. Todo lo externo, porque así yo lo he eh, pensado, lo he concebido de esta manera. Yo les hablaba, por ejemplo, acerca del miedo y acerca de la culpa. Entonces, ¿cómo no creer más en el miedo? ¿Cómo no creer más en la culpa si es mucho más palpable? Entonces, no es como que yo palpe la fe, ¿no? O sea, como que, ok, el miedo, sí, veo una situación de miedo, sí, pero así como yo veo una situación de miedo, también podría ver o enfocarme en las situaciones donde la gente también tiene fe. Pero nosotros estamos precisamente ante una crisis de falta de fe. No creemos ni siquiera en nosotros mismos. Ya no decir, por ejemplo, en los demás, ya no decir en Dios, sino en nosotros mismos. No nos consideramos ni capaces, no nos consideramos ni útiles, no nos consideramos, y entonces vamos perdiendo precisamente como todo este valor. Y al final parece que Dios se ha olvidado de mí. Nada me ha sido concedido. Todos mis planes, todo se ha venido pues prácticamente abajo. Creo más en el poder de manifestación de la mente, más que en el poder creador de Dios, ¿sí? Y bueno, los resultados pues no, simplemente no se hacen esperar. Aquí es donde prácticamente me desanimo. Aquí es donde prácticamente desisto de volverlo a intentar, de volver a creer, ¿sí? Entonces, para precisamente volver a tener fe, que es lo que nosotros estamos tratando de recobrar aquí, ya les digo, o sea, ahorita llevamos 3 meses de práctica. Estamos entrando al cuarto mes y nos faltan aún aproximadamente otros 8 meses de práctica, ¿sí? Y se ve como muy, absolutamente muy lejano todo esto. ¿Ok? Se ve como si yo fuese a invertir mucho tiempo en ello. ¿Por qué? Pues porque los resultados los quiero así de rápido. Cada vez más me estoy acostumbrando a cosas mucho más veloces. Los autos, los teléfonos, el internet, la comida.
la comida rápida, la comida que ya ni siquiera cocino, que ya ni siquiera tengo que salir a por ella, ¿sí? Ya ni siquiera, por ejemplo, tener un encuentro, con algún conocido, algún amigo en el restaurante, ni mucho menos, o sea, ya todo está como aislado, ¿no? Entonces, todo esto precisamente es entrar en en este proceso. Pero como yo quiero precisamente todos estos resultados que se den de una forma inmediata y rápida, perdón, pues entonces me desespero y quiero volver a tener precisamente el control para decirle a Dios cómo se tienen que hacer las cosas. Y aquí es donde todo me comienza a salir mal, ¿sí? Perdiendo precisamente como el orden de jerarquías, incluso que tenemos dentro de las familias, comenzamos a hacer y deshacer, a creer que nosotros podemos ordenar, mandar, o que incluso, por ejemplo, podemos tener mayor jerarquía que nuestros propios padres, abuelos, y vivir desde una posición que no nos corresponde, ¿sí? Y obviamente que tampoco nos interesa conocer el para qué o por qué estamos incurriendo también en esto, ¿sí? Todo tiene precisamente su razón de ser, pero no me importa, no me interesa. Yo lo único que quiero es vivir de la forma que yo necesito, ¿sí? Nada más. Que todo se haga precisamente a mi voluntad y nada más. Entonces, dejo de considerar todo y a todos. Ahora me vuelvo precisamente en un ser egocéntrico, en un ser separado, en una persona que le quiere decir al mundo cómo se tiene que vivir la vida. ¿Sí? Y bueno, todo esto simplemente, y en todo esto vamos ratificando precisamente este desánimo. Todo, todas las cosas, digo, y muchas cosas, que nosotros, digo, a lo mejor hemos tenido un golpe por ahí de suerte, pero la mayoría de las cosas que normalmente intentamos separados de Dios, todo nos sale mal. Absolutamente todo. Si nosotros precisamente hacemos este recuento, digo, hazlo en tu mente, y digo, nada ha salido bien. Y como nada ha salido bien, precisamente, digo, pues, hoy nos encontramos precisamente aquí. Y qué bueno, qué bueno que nos encontremos aquí, porque entonces nosotros estamos ahora aceptando que necesitamos precisamente este proceso. La semilla ya ha sido plantada. El curso de milagros ya ha plantado precisamente esta semilla. El Espíritu Santo a través del curso de milagros la ha plantado. Ahora ya entramos en este proceso. Ahora ya estamos precisamente contaminados de lo bueno. Y ahora lo bueno está por venir. No te embarques en viajes inútiles, pues ciertamente no llevan a ninguna parte. Puede que el ego los desee, pero el espíritu no puede emprenderlos porque nunca está dispuesto a apartarse de sus cimientos. El viaje a la cruz debería ser el último viaje inútil. No sigas pensando en él, sino dalo por terminado. Si puedes aceptarlo como tu último viaje inútil, serás libre también de unirte a mi resurrección. Hasta que no lo hagas, ¿sí? O sea, bien, aquí aclaro que todas estas palabras son precisamente de Jesús, ¿eh? Por eso dice, serás libre también de unirte a mi resurrección. Hasta que no lo hagas, estarás desperdiciando tu vida, ya que ésta simplemente seguirá siendo una repetición de la separación, de la pérdida de poder, de los esfuerzos futiles que el ego lleva a cabo en busca de compensación y finalmente de la crucifixión del cuerpo o muerte. Estas repeticiones continuarán indefinidamente hasta que voluntariamente se abandonen. Entonces nosotros tenemos que
tomar precisamente esta decisión, ya no de elegir la crucifixión, sino de elegir precisamente la resurrección, que es el verdadero mensaje de la crucifixión. No cometas el patético error de aferrarte a la vieja y rugosa cruz. El único mensaje de la crucifixión es que puedes superar la cruz. Hasta que no la superes, eres libre de seguir crucificándote tan a menudo como quieras. Este no es el evangelio que quise ofrecerte. Tenemos otro viaje que emprender, y si lees cuidadosamente las lecciones que aquí se ofrecen, estas te ayudarán a prepararte para emprenderlo. La enseñanza y el aprendizaje correctos. Un buen maestro clarifica sus propias ideas y las refuerza al enseñarlas. En el proceso de aprendizaje, tanto el maestro como el alumno están a la par. Ambos se encuentran en el mismo nivel de aprendizaje y a menos que compartan sus lecciones, les faltará convicción. Un buen maestro debe tener fe en las ideas que enseña, pero tiene que satisfacer además otra condición. Debe tener fe en los estudiantes a quienes ofrece sus ideas. Muchos montan guardia en torno a sus ideas, porque quieren conservar su sistema de pensamiento intactos, y aprender significa cambiar. Los que creen estar separados siempre temen cambiar, porque no pueden concebir que los cambios sean un paso hacia adelante, en el proceso de subsanar la separación. Siempre los perciben como un paso hacia una mayor separación, debido a que la separación fue su primera experiencia de cambio. Crees que si no permites ningún cambio en tu ego, alcanzarás la paz. Bravo, error. Sí. Entonces, yo en muchas ocasiones les he comentado precisamente esto, ¿sí? Yo realmente no tengo absolutamente nada de especial, ¿sí? Es simplemente que a lo mejor me adelanté un poquito en estudiar y leer algo que ustedes apenas comienzan, pero nada más, ¿sí? Entonces, que les he comentado precisamente que no por el hecho de yo estar aquí hablando frente a las cámaras o frente a un grupo, soy especial de ninguna manera. Que este curso, por ejemplo, que yo imparto, es más para mí que para nadie más, ¿sí? ¿Por qué? Porque soy el que mayormente aprende. ¿Por qué? Porque lo estoy enseñando o estoy tratando de enseñarlo más bien. Entonces, esto tiene pues un doble beneficio, ¿ok? Comparto lo que he aprendido y aparte aprendo. Entonces, entre ustedes y yo no hay ninguna diferencia, ¿sí? Excepto que pues yo he decidido, he tomado precisamente la decisión de enseñar esto o de tratar de enseñar. Sí. Bien, bueno, sí, de enseñar lo poco que he aprendido. Esta marcada confusión, perdón, esta marcada confusión solo puede tener lugar si sostienes que un mismo sistema de pensamiento puede erigirse sobre dos cimientos distintos. Nada puede llegar al espíritu desde el ego, ni nada puede llegar al ego desde el espíritu. El espíritu no puede ni reforzar al ego, ni aminorar el conflicto interno de éste. El ego en sí es una contradicción. Tu falso ser y el ser de Dios están en oposición, ¿sí? Que era lo que les explicaba precisamente con esos círculos que les dibujé hace rato. Y lo están con respecto a sus orígenes, rumbos y desenlaces. Son fundamentalmente irreconciliables, porque el espíritu no puede percibir y el ego no puede gozar de conocimiento. No están, por lo tanto, en comunicación, ni jamás lo podrán estar. El ego, sin embargo, puede aprender, aun cuando su hacedor esté desencaminado. Este, no obstante, no puede hacer que lo que fue infundido con vida sea completamente exánime.
El espíritu no tiene necesidad de que se le enseñe nada, pero el ego sí. El proceso de aprender se percibe en última instancia como algo aterrador porque conduce no a la destrucción del ego, sino al abandono de éste a la luz del espíritu. Entonces, lo que nosotros hacemos precisamente al aprender no es ir en contra precisamente del ego, ¿sí? Por eso el ego tiene miedo. Dice, no, nosotros prácticamente el espíritu ni siquiera lucha de ninguna forma ni ataca de ninguna manera al ego, sino que el ego va a ser precisamente y todas las mentiras que ha generado, todo el miedo, toda culpabilidad, todo esto se va a llevar precisamente a la luz del espíritu. Y aquí es donde viene la redención. Aquí es donde viene el perdón, donde viene el conocimiento, donde nos vamos a comenzar a conocer y a conocer lo que realmente nosotros somos. Ese es el cambio que el ego no puede sino temer, puesto que no comparte mi caridad. La lección que yo tuve que aprender es la misma que tú tienes que aprender ahora, y puesto que la aprendí, puedo enseñártela. Nunca atacaré a tu ego, si bien estoy tratando de enseñarte cómo surgió su sistema de pensamiento. Cuando te recuerdo tu verdadera creación, tu ego no puede por menos que reaccionar con miedo. Y entonces aquí es donde el ego pues comienza pues a temblar, ¿sí? Está temblando precisamente porque está a punto de ser descubierto. ¿Qué me ofrece? Conocimiento, fabricación, percepción, fantasía, engaños. Entonces, cuando todo eso, esto se o cobra un sentido para nosotros porque lo podemos ver y es completamente palpable, entonces aquí es donde el ego se comienza a poner un poco heavy, ¿sí? Se comienza precisamente o nos comienza a mostrar apretando un poco más y un poco más, ¿sí? Para que nosotros desistamos de la conexión que podemos llegar a tener, que desistamos de poder conocernos a nosotros mismos, podamos conocer al Espíritu Santo, al Hijo y al Padre, y simplemente decir, con esto no puedo. Y muchas personas que inician precisamente el curso de milagros hacen esto. No aguantan, no soportan precisamente el hecho de siquiera pensar que esto puede ser posible, porque es como si de alguna forma se les estuviese diciendo, aunque esta es una interpretación de su propio ego, pero estas personas piensan que se les está contradiciendo o se les está contradiciendo sus creencias, ¿sí? Sobre todo en prácticas espirituales o religiosas. Pero el Espíritu Santo, a través del curso de milagros, no hace ninguna alusión a esto, a tus prácticas, ¿sí? No alude a un ataque, no, simplemente digo, lo acabamos de leer, o sea, el sistema de pensamiento del Espíritu Santo, el sistema de pensamiento del ego son irreconciliables. O sea, no existe forma ni manera de hacer esto eh, en una común unión, ¿sí? Entonces, aquí precisamente es cuando nosotros pues comenzamos a dudar que el curso de milagros nos pueda ofrecer un camino corto de aprendizaje. Les digo, o sea, pues todo nos da flojera últimamente. Ya ni siquiera leer. A muchas personas, por ejemplo, que les he sugerido ya no leer el curso de milagros, no practicar el curso de milagros. Sin embargo,
Lecturas que aluden precisamente o que donde se menciona el curso de milagros. Varias personas que son conocidas, entre ellas, por ejemplo, Louis Hay o Wayne Dyer, que eran mucho, muy amigos, y algunos otros contemporáneos, o sea, ellos fueron practicantes del curso de milagros, ¿sí? Y generaron toda una teoría y toda una metodología incluso de sanación a través de la práctica del curso de milagros. Ellos encontraron su propio camino, pero no han sido los únicos. Digo, hay contemporáneos nuestros que siguen aportando, escribiendo acerca precisamente de la sanación, acerca de este tipo de prácticas metafísicas y también hacen referencia al curso de milagros. Entonces, el curso de milagros da para mucho. Una de las principales cosas que nos da el curso de milagros es la sanación de nuestra mente, el reconocimiento de lo que nosotros verdaderamente somos, nuestra valía, y da precisamente como un plus la sanación del cuerpo. ¿Sí? Disculpen, traigo la garganta un poco seca que me la he pasado hablando todo el día. Bien, entonces, el curso de milagros les había comentado que tiene esa conciencia de que para nosotros, como tenemos en gran estima el cuerpo, y que es nuestro medio de aprendizaje, pues entonces nos enseña cómo sanar el cuerpo. ¿Sí? Pero para sanar al cuerpo, primeramente tenemos que sanar nuestra mente. Y así va esto. Ya nos encontraremos con estos capítulos que son muy específicos y que nos hablarán y que nos dirán exactamente qué es lo que nosotros debemos de hacer. Bien, aquí les quiero comentar que si alguien, por ejemplo, tiene como un tema, ¿no? De saber específicamente, porque como luego nosotros somos muy curiosos en este tipo de situaciones, o incluso que podemos tener como alguna urgencia, ¿sí? Entonces ustedes prácticamente se pueden ir a un capítulo en específico sin haber cruzado todos los anteriores, porque cada uno de los capítulos son independientes. Entonces, muy probablemente y a estas alturas entiendan, ¿sí? Porque no, ya no es como tan complicado, ya a estas alturas sabemos el tipo de lenguaje que habla el curso de milagros o que habla Jesús a través del curso de milagros, ¿sí? Entonces, no nos va a ser como muy complicado, ¿sí? Entonces, si alguien se encuentra precisamente en esta situación, pues entonces ahí en el grupo o por aparte me pueden mandar un mensaje y yo les puedo decir exactamente qué capítulos pueden leer para que ustedes estén pues en esta sintonía para que puedan o que el cuerpo la sanación del cuerpo sea una preocupación menos para ustedes. Sí, de hecho, el capítulo número 5, sí, que es el que sigue, comienza a hablar acerca de la sanación del cuerpo. Y el capítulo número 27 se pueden ir directamente a estos capítulos, pero no son los únicos, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahí les dejo este comentario. Dice, aprender y enseñar son los mayores recursos de que dispones ahora porque te permiten cambiar de mentalidad y ayudar a otros a hacer lo mismo. Negarte a cambiar de mentalidad no conseguirá probar que la separación no ocurrió. El soñador que duda de la realidad de su sueño, mientras todavía está soñando, no está realmente sanando su mente dividida. Tú sueñas con un ego separado y crees en el mundo que se basa en él. Todo ello te parece muy real. No puedes deshacerlo sin cambiar de mentalidad al respecto. Si estás dispuesto a renunciar al papel de guardián de tu sistema de pensamiento y ofrecérmelo a mí, yo lo corregiré con gran delicadeza y te conduciré de regreso a Dios. Todo buen maestro espera impartir a sus estudiantes tanto de lo que él mismo ha aprendido,
que algún día dejen de necesitarle. Este es el verdadero y único objetivo del maestro. Es imposible de convencer al ego de esto, porque va en contra de todas sus leyes. ¿Sí? Entonces, eh, el objetivo principal del ego es crear dependientes, ¿sí? Crear y mantener cautivos a sus alumnos, no crear maestros, ¿sí? Entonces, aquí, pues, ese es el verdadero objetivo del ego, ¿sí? Pero el objetivo del espíritu es que los estudiantes aprendan tanto de sí mismos que entonces dejen de necesitar a un maestro y que ahora elijan su maestro interno. Dice, pero recuerda que las leyes se promulgan para proteger la continuidad del sistema en que cree el que las promulga. Es natural que el ego trate de protegerse a sí mismo una vez que lo inventaste, pero no es natural que desees obedecer sus leyes a menos que tú creas en ellas. El ego no puede tomar esta decisión debido a la naturaleza de su origen, pero tú puedes tomarla debido a la naturaleza del tuyo. Los egos pueden chocar en cualquier situación, pero es imposible que el espíritu choque en absoluto. Si percibes a un maestro simplemente como un ego más grande, sentirás miedo, ya que agrandar un ego es aumentar la ansiedad que produce la separación. Enseñaré contigo y viviré contigo, si estás dispuesto a pensar conmigo, pero mi objetivo será siempre eximirte finalmente de la necesidad de un maestro. Esto es lo opuesto al objetivo del maestro, que se deja guiar por el ego. A ese solo le interesa el efecto que su ego pueda tener sobre otros egos, y por consiguiente interpreta la interacción entre ellos como un medio de conservar su propio ego. Yo no podría dedicarme a enseñar si creyese eso, y tú no serás un maestro dedicado mientras lo creas. Se me percibe constantemente como un maestro al que hay que exaltar o rechazar, pero yo no acepto ninguna de estas dos percepciones de mí mismo. Esto es lo que dice Jesús, ¿eh? Dice, se me percibe constantemente como un maestro al que hay que exaltar o rechazar, pero yo no acepto ninguna de estas dos percepciones de mí mismo. ¿Por qué? Porque esa es una percepción por demás falsa, ¿sí? Es una percepción y una definición por demás limitada de lo que Él es. Porque si bien Él está unido al Padre, entonces generando un concepto de un maestro al que hay que exaltar o rechazar, entonces imponemos nuestros límites de nuestra mente por demás limitada en Él. El que enseñes o aprendas no es lo que establece tu valía. Tu valía la estableció Dios. Mientras sigas oponiéndote a esto, todo lo que hagas te dará miedo, especialmente aquellas situaciones que tiendan a apoyar la creencia en la superioridad o en la inferioridad. Los maestros tienen que tener paciencia y repetir las lecciones que enseñan hasta que éstas se aprendan. Yo estoy dispuesto a hacer eso porque no tengo derecho a fijar los límites de tu aprendizaje por ti. Entonces ya sabe que, digo, se nos van a ir las chivas para el cerro, ¿sí? Y que a cada momento se me van a olvidar cosas y hay que volverlas a repetir. Que de hecho, esto resulta para algunas personas ser como muy tedioso, porque el curso de milagros está repitiendo de muchas formas lo mismo. Y lo repite precisamente porque sabe que nosotros necesitamos, a través de la repetición, es nuestra forma de aprender. Y entonces necesitamos que aprenderlo. ¿Sí? Entonces, así que ni se preocupen. Una vez más, nada de lo que haces, piensas o deseas es necesario para establecer tu valía. Este punto no es debatible, excepto en fantasías.
Tu ego no está nunca en entredicho porque Dios no lo creó. Tu espíritu no está nunca en entredicho porque Él lo creó. Cualquier confusión al respecto es ilusoria, y mientras perdure esa ilusión, no es posible tener dedicación alguna. El ego trata de explorar, el ego trata de explotar todas las situaciones para vanagloriarse, a fin de superar sus propias dudas. Seguirá lleno de dudas mientras tú sigas creyendo en su existencia. Tú, que lo inventaste, no puedes tener confianza en él, porque cuando estás en tu mente recta, te das cuenta de lo que no es real. La única solución cuerda es no tratar de cambiar la realidad, lo cual sería ciertamente aterrador, sino aceptarla tal como es. Tú formas parte de la realidad, la cual permanece inmutable más allá del alcance del ego, aunque fácilmente al alcance del espíritu. Cuando sientas miedo, aquíétate y reconoce que Dios es real y que tú eres su Hijo amado en quien Él se complace. Entonces, cuando tengas miedo, aquíétate y reconoce que Dios es real y que eres su Hijo. No dejes que tu ego refute esto, porque el ego no puede conocer algo que está tan lejos de su alcance como lo estás tú. Dios no es el autor del miedo, el autor del miedo eres tú. Has elegido crear en forma diferente a como crea Él, y por lo tanto has hecho posible el que puedas tener miedo. No estás en paz porque no estás desempeñando tu función. Dios te encomendó una función muy elevada que no estás llevando a cabo. Tu ego ha elegido estar atemorizado en vez de llevarla a cabo. Cuando despiertes te será imposible entender esto porque es literalmente increíble. No creas lo increíble ahora. Cualquier intento de incrementar su credibilidad es simplemente un intento de posponer lo inevitable. La palabra inevitable le causa terror al ego, pero es motivo de júbilo para el espíritu. Alcanzar a Dios es inevitable, y tú no puedes eludirlo, de la misma manera en que Él no te puede eludir a ti. El ego tiene miedo del gozo del espíritu, porque una vez que lo hayas experimentado dejarás de proteger y de atribuirle valor al miedo. Le atribuyes gran valor ahora porque el miedo es un testigo de la separación y tu ego se regocija cuando das testimonio de ella. Repúdialo, no le escuches ni le ampares. Escucha únicamente a Dios, que es tan incapaz de engañar como lo es el espíritu que Él creó. Libérate y libera a otros. No les ofrezcas a los demás una imagen de ti mismo falsa e indigna, ni tampoco aceptes una imagen similar de ellos. El ego ha construido para ti un hogar mísero e inhóspito, porque no puede construir de ninguna otra manera. No trates de mantener en pie ese hogar ruinoso. En su debilidad radica tu fuerza. Solo Dios pudo elegir un hogar digno de sus creaciones, las cuales han elegido dejarlo vacío, desahuciándose a sí mismas. No obstante, su hogar seguirá en pie eternamente, listo para cuando decidas entrar a ocuparlo. De esto puedes estar completamente seguro. Dios es tan incapaz de crear lo perecedero como el ego de fabricar lo eterno. Dios es tan incapaz de crear lo perecedero como el ego de fabricar lo eterno. Desde tu ego no puedes hacer nada para salvarte o para salvar a otros, pero desde tu espíritu puedes hacer cualquier cosa para salvar a otros o para salvarte a ti mismo. La humildad es una lección para el ego, no para el espíritu. El espíritu está más allá de la humildad porque reconoce su esplendor y gustosamente irradia su luz por todas partes. Los mansos heredarán la tierra, porque sus egos son humildes, y esto hace que su percepción sea más fidedigna.
El reino de los cielos es el derecho del espíritu, cuya belleza y dignidad están mucho más allá de cualquier duda, más allá de la percepción, y se alcanza para siempre como las señales del amor de Dios hacia sus creaciones, las cuales son absolutamente dignas de Él y solo de Él. Ninguna otra cosa es suficientemente valiosa como para poder ser una ofrenda para una creación de Dios mismo. Yo seré un sustituto de tu ego si así lo deseas, pero nunca de tu espíritu. Un padre puede dejar su hijo al cuidado de un hermano mayor que haya demostrado ser responsable, pero esto no entraña confusión alguna acerca de quién es el padre. ¿Sí? Entonces aquí es donde Jesús pues prácticamente dice, soy tu hermano mayor. Un padre puede dejar su hijo al cuidado de un hermano mayor que haya demostrado ser responsable, pero esto no entraña confusión alguna acerca de quién es el padre. El hermano puede proteger el cuerpo y el ego del niño, pero eso no lo lleva a creer que él sea el padre. Me puedes confiar tu cuerpo y tu ego debido únicamente a que eso te permite desentenderte de ellos y me deja mostrarte que no son importantes. Entonces, le puedo confiar mi cuerpo, le puedo confiar mi ego, solamente para que se me sea demostrado que eso no es importante. Yo no podría entender lo importante que son para ti si yo mismo no hubiese estado tentado de creer en ellos. ¿Sí? Y habla precisamente acerca de la tentación. Aprendamos juntos esta lección para que juntos podamos liberarnos de tu cuerpo y de tu ego. Necesito maestros dedicados que compartan mi objetivo de sanar a la mente. El espíritu no tiene ninguna necesidad de que ni tú ni yo los protejamos. Recuerda lo siguiente, en este mundo no hay por qué tener tribulaciones, porque yo he vencido al mundo. Por eso es por lo que debes estar animado. Muy bien. Y claro que en esto no hay mayor explicación, ¿sí? Está sumamente claro, porque el mensaje está única y exclusivamente dirigido a las personas que en este momento practicamos el curso de milagros para entonces que nos convirtamos en estos portadores de la voz de Dios. Esa es la invitación, ¿sí? Esa es la invitación. Dice, en este mundo no hay por qué tener tribulaciones, no hay por qué tener problemas, porque yo he vencido al mundo. Por eso es por lo que tienes que estar animado. Muy bien, preguntas. Alejandro, entonces en ningún momento el ego es bueno. No, ya digo, no sé si llegaste, no sé si llegaste cuando di la explicación acerca precisamente de los círculos del ser y todo de todo este asunto. No, todas las creaciones, por ejemplo, del ego, son creaciones que el Espíritu Santo va a utilizar para enseñarnos a nosotros. ¿Sí? ¿Cómo nos va a enseñar? Pues a través precisamente de los errores. Y va a tomar así como que el expediente y va a decir, ah, mira, aquí cometiste este error, pero esto se puede corregir de esta forma, ¿sí? A través del perdón, a través de la expiación, a través de vivir el instante santo, a través de tener fe, a través de tener certeza, ¿sí? Entonces, el ego prácticamente es una creación nuestra. ¿Es necesario? Sí, sí es necesario, porque nosotros, a pesar de que no somos de este mundo, seguimos inmersos en este mundo. Por eso nosotros lo consideramos necesario. Pero acuérdate de algo importante, es darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Dale al ego lo que es del ego y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Entonces,
pero a lo que se refiere precisamente con esto es, no le hagas tanto caso, no tengas miedo, precisamente porque a través del ego o el ego precisamente es el que infunde el miedo. Si nosotros detectamos de dónde vienen nuestros miedos, entonces es mucho más probable que nosotros deshagamos el miedo, deshagamos la culpa. Entonces, aquí es precisamente eso, esa parte, darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? No más, no menos. ¿Sí? Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o duda? Ninguna, gracias. Irma, soy Elizabeth, Valeria. Todo bien. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Dudas, preguntas? Muy bien. No, Bueno, gracias. pues si no hay ninguna otra pregunta, ¿sí? Y si quieren darle una repasada precisamente a lo que acabo de leer, no me detuve a explicar absolutamente nada, les vuelvo a repetir porque el mensaje es muy claro, ¿sí? Entonces es simplemente Jesús hablando a través de lo que Él busca en nosotros, ¿sí? O en sus maestros, en sus alumnos, y claramente, o sea, no hay lugar a dudas aquí. Pues bien, si no hay ninguna duda, pues les agradezco muchísimo esta sesión y nos estamos viendo entonces para la próxima semana. Muchas gracias, que pasen buenas noches. Gracias, linda noche. Buenas noches. Gracias. Gracias, hasta luego. Buenas noches.